Hola, ¿cómo están? Nuevamente es un placer que me acompañen, soy Maripaz y vamos a ver la siguiente cápsula que vamos a hablar sobre el arte y la memoria. Recordemos que hemos estado hablando un poco sobre el tema de la muerte en el arte, la muerte en esta historia que ha acompañado al ser humano, de cómo se manifestaba antes y qué es lo que ha pasado en esta contemporaneidad con ella. Entonces, en esta necesidad que ha cubierto el arte funerario de dar esta doble función, por un lado otorgarle este espacio al difunto como en un memorial como el que vimos en la cápsula pasada de este memorial judío en Berlín, vemos que necesitamos representar a los difuntos. Y entonces, para esto, la manera de recordarlos es justamente a partir de la memoria. Y la memoria es la única manera que tenemos para sostener, para recuperar a los muertos. Es en donde se encuentra ubicado todo el recuerdo de todos estos seres queridos. Entonces, la muerte individual va a necesitar ciertas fases, ciertos procesos de duelo y de alguna manera igual lo necesita una sociedad para asimilar estos procesos masivos de algunos genocidios en la historia del ser humano, de estas muertes violentas. Entonces necesitamos, como dice Susan Sontag, encontrar una acción para esta recuperación de la memoria. Vemos que no solamente sirve para comprender el pasado, sino para generar expectativas de reconciliación social. Es muy importante que los artistas que trabajan con estos temas lo utilicen como un compromiso, como la necesidad de estar resignificando constantemente el pasado y a través de diferentes lenguajes, de diferentes formas de expresión, vamos a reconocer esta posibilidad de la memoria. Vamos a utilizar la experiencia estética como detonador de esa reflexión. Entonces, vamos a ver que en esta obra, por ejemplo, de Teresa Margolles, que se presentó en la Bienal de Venecia, lleva agua con la que fueron limpiados los cadáveres en la ciudad en México, en el norte del país, donde son estos enfrentamientos de narcos, y en la morgue lavan estos cadáveres y ella recupera el agua de ahí y se la lleva, y con parientes, con familiares de la gente que ha sufrido estas pérdidas, en este espacio trapea una y otra vez a manera de ritual para que de alguna manera pisemos estos restos de los muertos. Nos demos cuenta que estamos pisando nombres, gente que existió, gente que no tiene ese espacio de recuperación, y de alguna manera estos muertos han sido enterrados en el olvido y hoy solo son una estadística. Y esta obra, este performance de Teresa Margolles nos recuerda constantemente esta necesidad de memorizar estos acontecimientos pasados, esta necesidad de que no se nos olvide qué ha pasado. Entonces, existe una necesidad que ante un pasado violento, que como el que han soportado algunas comunidades, sería insoportable que se olvidara. Necesitamos tener un testimonio social de estas experiencias que han sido atroces, inhumanas, y justamente con la intención de que no se repitan, con la intención de, como dice Maurice Halbach, que es una reconstrucción del pasado
y que la sociedad necesita colectivizar. Entonces necesitamos una memoria colectiva que se esté constantemente reinventando y que el arte pueda ser una manera de retransmitir estas memorias del pasado y generar una memoria viva, receptora de diferentes temporalidades. Eso sería pues maravilloso, ¿no? Esta obra que tenemos aquí es una obra fuertísima, es una obra en la que está constituida por 10.000 caras de metal que están puestas, esto fue en el Museo de Berlín, están troqueladas en acero y están regadas en este espacio, en un entorno que genera sensorialmente una percepción especial. Y entonces uno camina por este espacio y al pisarlo caminas y gritan estas caritas que representan estos millones de judíos que desaparecieron, representan la ausencia, pero cada vez que nosotros pasamos sobre ellas, pues nos hacen recordarlo, nos hacen justamente recuperar el vacío de la memoria, ¿no? Entonces, este sonido por las pisadas sobre estas piezas de metal nos recuerdan ese bullicio seguramente de estos judíos que gritaron en estos campos de concentración, en estas cámaras de gas. Es una obra fuertísima y de alguna manera esta sensación de angustia y de horror se vive a partir de esta obra de arte. Entonces es a partir de obras como estas las que nos van a ayudar a recuperar un pasado, una historia. Hablamos que, como dice Theodor Adorno, el momento histórico es constitutivo de las obras de arte. Son auténticas aquellas que sin reticencias y sin creerse que están sobre él, cargan con él. Esto es importante porque la historia va a marcar obras de arte que van a tener justamente esta carga de contenidos históricos y que van a ser importantes en su momento. Estas representaciones de muerte en el arte moderno y contemporáneo van a evidenciar estos intentos de aparente insensibilidad al tema de la muerte y que de alguna manera pesa sobre nosotros. Estas obras de arte van a obligar a que generemos esa conciencia que se ha perdido y vamos a cargar con este contenido histórico. Tenemos como ejemplo esta obra de Pablo Picasso, que de alguna manera este lamento trasciende a las víctimas y de alguna manera es una manera de recuperar esa deuda con esta gente que ha caído, con esta guerra que ha irrumpido, obligando que estas conciencias sobre la muerte queden en números y no en gente. Entonces, una obra tan fuerte como el Guernica ha sido justamente un eje en el contenido histórico de su momento. Esta obra, pues, fue, si la contextualizamos en esa época de la Guerra Civil Española, donde fue bombardeada y por estas fuerzas alemanas y murieron un saldo terrible de personas y esto fue atroz. Y esta obra ha sido un ícono en esta representación del dolor. Es una obra maravillosa de Guernica, es un ícono. Y estas expresiones vinculadas con el tema de la pérdida, de la violencia, de alguna manera, si se han vivido en lo individual, pues esta es una manera de generarlo en lo social. Esta es una manera en que, de alguna manera, una comunidad no la va a olvidar, no va a quedar en el olvido, va a ser un testimonio constante, un testimonio social de estas experiencias de alguna manera inhumanas, como genocidios, ¿no? Tenemos que estos bloques de ladrillo que están impactados de bala fueron traídos de un muro de
de Sinaloa, y pues esto es un ejemplo de lo que estamos viviendo en México, y esto es un recordatorio social, esto es una manera de revivir un duelo, de revivir esta pérdida. Y tenemos que, repito, el arte va a ser la única manera o la última manera de hacer este intercambio de símbolos, de generar la posibilidad de dar rituales. Tenemos esta obra de Shimon Attier que se llama La Reserva de los Suizos. Se sitúan 2.500 cajas metálicas con las fotografías de gente que murió, y de alguna manera son retratos del exilio, son visibles a partir de unas proyecciones bajo el agua, y tiene que ver con que durante los años 40 en Copenhague se esperó un trámite para que pudieran los judíos ser exiliados, y entonces estuvieron en barcazas ahí detenidos durante meses. Y entonces Shimon Attier hace esta relación en estas cajas de agua, de estas imágenes de esta gente que esperó, que dio un testimonio de este sufrimiento, una vez más, de judíos, y que hoy por hoy tienen una manera de cómo recordarlo. Esta obra que está junto es de Christian Boltanski, que pone unas cajas metálicas, son 2.580 cajas metálicas apiladas con las caras de personas que recupera de archivos históricos, y tú tienes que pasar por ahí entre ellas como si estuvieran las pertenencias de estas personas ahí puestas, donde está solamente una imagen desdibujada en la mayoría de los casos, y son relicarios de estas personas ausentes, y toman la forma de un laberinto en el que tengo que pasar con cuidado, tengo que hacer memoria, tengo que recuperar esta historia con cuidado, para que en esa memoria recupere la capacidad de no olvidar a partir de una obra que me lo evoque. En esta otra obra de Shimon Attier, que tiene un trabajo impresionante con la memoria, se llama La ciudad de la memoria. Él utiliza fotografías que los pone in situ, y estas fotografías las proyecta. Estas fotografías son de archivos históricos judíos de este barrio que completamente desapareció en el momento del Holocausto, y de alguna manera recupera y proyecta en los lugares donde estuvieron pues negocios, la vida de ese momento. Convierte todo el espacio en un memorial, convierte esta ciudad actual en un memorial, donde encontramos historias de estas comunidades que han sido olvidadas, donde existe un paisaje de una ciudad que no es el mismo, donde se genera esta capacidad de recordar. Es una obra maravillosa, les voy a enseñar otra imagen, y justamente surge de esta inconformidad de no encontrar estos signos que me ayuden como sociedad a lamentar una pérdida, a recordarlo, que de alguna manera ha sido disminuido, ha estado invisible, y ya no tengo la posibilidad de lamentarlo. Entonces, con estas imágenes, de unir un poco entre el pasado y el presente, esto es algo brillante, se ha vuelto un intento de vincularlo con estos muertos, con nuestras víctimas, y hacer un lamento que trascienda la pérdida en la que pues, nos hemos encontrado metidos, ¿no? Estas imágenes de comercios, de familias que se encuentran ahí, dan luz a este pasado que hoy es invisible. Estas fotografías de sufrimiento buscan de alguna manera ser un recordatorio de la muerte, encontrar una ciudad, un espacio de lamento, un espacio
que se mezcla con la modernidad, como en esta fotografía que vemos, y de alguna manera generar esta memoria colectiva que constantemente ha estado fallida. Esta obra de Christian Boltanski, que se llama de alguna manera El Caso, como este periódico que existió español, lleva al espectador a tratar de entender de qué están hechos estas imágenes. Esta manera de llevar a la memoria a estas víctimas de gente que ha sido secuestrada y desaparecida, y de alguna manera contribuye a ofrecer esta posibilidad, este espectro de intentar iniciar un nuevo lamento, de generar una sensación de pérdida que cada espectador va a generar con sus duelos. Es importante que la fotografía en este caso ha sido fundamental para recuperar estas caras del anonimato y darle oportunidad a un pueblo de generar una memoria. Bueno, en esta otra instalación de Boltanski vamos a ver que Boltanski recupera todas estas imágenes que vienen del periódico español El Caso, donde tuvieron que ver crímenes, desapariciones, secuestros, asesinatos, y entonces los replantea en esta nueva puesta en escena, donde con la luz los pone como si fuese una serie de homenaje, como un aspecto mortuorio, sagrado, en la que estas imágenes se van desdibujando y recuperamos esta parte del estado de pena, de duelo que el espectador se encuentra al confrontarse con estas caras de estas decenas de personas que se han ido borrando en estas fotografías. En la multiplicación y en la repetición de las fotografías resulta como reiterativo el tema del anonimato, estas caras que de alguna manera han dejado de existir y tienen este impacto en nuestras vidas. En esta otra instalación de Boltanski, más o menos tiene esta misma intención, donde estas experiencias en relación a la pérdida de un ser querido, en este miedo a la muerte, en estas fotografías donde va quedando la huella del paso del tiempo y donde nos vamos encontrando que hay una atmósfera en toda esta instalación de recogimiento, de duelo, de reflexión sobre la vida y la muerte. Entonces busca pues justamente detonar esta emoción donde vamos a contactar con nuestros propios duelos, nuestras propias ausencias. Esta instalación pareciera como una suerte de reliquia, de tesoro que van a estar preservando esta memoria de nuestros seres queridos con estos elementos sumamente valiosos. Tenemos esta otra instalación de Christian Boltanski, donde se encuentra un espacio enorme, esto es en el Grand Palais en París, y hay esta garra que recupera todas estas ropas que están apiladas de una manera brutal, donde cae el olvido de la ausencia de las personas, donde justamente tiene esta intención de recuperar estas memorias de la gente que ya no está con nosotros, deshumaniza completamente el cuerpo, es una exploración completamente humanista, social, que tiene que ver con la memoria de todas estas personas que ya no nos acompañan. Entonces, básicamente es un solo tema, es el tema de la muerte, la tuya, la nuestra, la de todos. Y entonces, en este nivel de un ambiente, de una sensación de ausencia en la que pues intenta recobrar de alguna manera
a partir de estos objetos, de esta ropa que queda en el piso separada como en bloques, que de alguna manera estamos hechos de lo mismo, ¿no? En un anhelo de armonía, de unicidad con todos. En esta otra propuesta de Graciela González es una repetición constante de esta tipografía en la que a través de diferentes tipos de lenguaje, en este caso la escritura, repite a manera de ritual en que habría que reescribir esta historia que nos ha dejado huella, que ha hecho daño, ¿no?, a seres queridos. Entonces, estos artistas de alguna manera hacen un ejercicio profundo de reflexión en la que va a haber un compromiso con el presente y el pasado va a ser constantemente resignificado. Finalmente, la construcción necesaria de estos memoriales para que cada vez existan mayores actos de recordación, donde tengamos más posibilidad de tener este nuevo significado para estas comunidades que de alguna manera han sido afectadas. Es esta necesidad de poner en la mesa de alguna otra manera, de una manera poética, de una manera abyecta, de una manera en el lenguaje del arte, estas injusticias sobre los derechos humanos, sobre el valor que no le hemos dado a la vida y que van a ser parte de este imaginario que tenemos que recuperar para generar una nueva historia a partir de esto, de la memoria colectiva. Y entonces vamos a hacer diferentes construcciones o diferentes posibilidades de reparación de esta memoria simbólica, de esta memoria colectiva, para darle posibilidad a un duelo y a una sanación universal. Bueno, nos vemos en la siguiente cápsula, que vamos a hablar ahora sobre específicamente el tema de la muerte y el arte contemporáneo. Los espero.